bueno, entendiendo una cosa, que solamente es la palabra del Señor la que permanece para siempre, es esa palabra la que va haciendo, va generando que podamos cada día ir conociéndole. Y darle gracias en realidad al Señor por esta oportunidad que Él nos concede una vez más, por su voluntad que estemos acá. Y bueno, entendía que David quizás que tenía una pregunta que hacer y quería compartir alrededor, y así también toda la compartimos con la gente que está acompañándonos de manera virtual. Vamos a dejar ahí. Amén. Bueno, más que pregunta fue un comentario que se hizo respecto a algo que se dijo, valga la redundancia. Fue que el viernes pasado el pastor comentaba respecto al voto nazareo del Señor Jesucristo. Entonces llegó un comentario respecto a eso, de que eso no era así, sino que el Señor no tenía voto nazareo. Entonces, respecto a eso, comentar esa situación para poder, si es que sea necesario, aclararla de alguna forma. Me parece que eso se dijo hace 2 viernes atrás, porque me parece que está en el tema de la unigenitura. Parecerá. Sí, está en el tema de la unigenitura del Señor Jesucristo. Yo dije, está dentro de un contexto. Estábamos hablando de lo que tiene que ver con la naturaleza de Jesucristo y cómo es que lo vemos de manera humana. Entonces en ese momento recuerdo que estábamos en Semana Santa y yo hice el comentario por la Semana Santa y hice el comentario del voto nazareo. Lo dije de manera, creo que hay un error en mí en hablar algo espiritual que pienso del Señor Jesucristo, en que lo pensé de manera, lo hablé de manera terrenal, pero lo pensé espiritual. O sea, le explico. Yo no dije en ese comentario que estaba escrito que tuviera el voto nazareo. No fue la expresión, yo no dije está escrito. Conozco el voto nazareo y lo dije pensando en que la persona que lo pintó, a lo mejor me expresé de una manera muy rápida quizá, pero lo que quise decir es que quizás el que lo pintó con el pelo largo pensaba eso. Y tomando mentalmente, porque una pintura es como una expresión, tampoco es que quiera hacer el retrato, porque yo no creo que la persona que pintó, que me parece que, varios han pintado al Señor con el pelo largo, de hecho el mismo que hizo la película lo pone ahí con el pelo largo. Entonces, pero se trata de hacer una imagen, digámoslo, tratar de hacer una fotografía, porque nadie tiene una fotografía de Cristo. Entonces lo que yo en realidad quise expresar, pero lo dije de manera corta, fue que el que lo había pintado con el pelo largo quizás pensaba que él tenía ese voto. Pero además yo dije así, como él tenía voto nazareo, ¿no es cierto? Entonces así fue como lo dije. Me da un poco de tristeza de que eso me parece que lo dije como los primeros 2 minutos de la conversación. Y me da un poco de tristeza de que alguien se quede solamente con eso cuando el tema de la unigenitura fue bastante hermoso. Entonces, pero eso principalmente. Ahora, sigo pensando que el Señor tenía voto nazareo. Sí, eso no lo voy a negar, porque iría contra los principios que creo del Señor. No está escrito que él tenía voto nazareo, pero quiero decirte, David, que la Escritura dice estas cosas que estaban escritas, que no son como, o pareciera que no son como están escritas por el entendimiento que tienen el ser humano. Por ejemplo, voy a ponerte un caso. La palabra dice que él en el capítulo 23 de Mateo le pregunta a la iglesia, o en este caso otra vez a los fariseos, ¿ya? Les pregunta a ellos de quién es hijo el Cristo, ¿ya? Y ellos responden de manera bien apurada diciendo que era algo fácil, de David. Porque la Escritura en Mateo capítulo 1 dice hijo de Abraham, hijo de David, o hijo de David, hijo de Abraham. Bien. Claramente en Mateo hay un error, incluso si pudiéramos pensarlo de esa manera, en que coloca a David primero y Abraham fue primero. Entonces, pero coloca a David. Entonces cuando él va y les dice de quién es hijo el Mesías, ellos dicen, qué fácil, de David. Entonces el Señor les dice, sí.
¿Y cómo David dice en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor? Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces a veces, claro, está escrito, pero no entendemos lo que está escrito. Eso es lo que pasa. Entonces, voy a hablar con respecto a esto. Por ejemplo, para aclarar algo por amor a usted en realidad. Porque yo creo que uno expresa la palabra principalmente en estos tiempos por causa de la congregación en la que el Señor lo ha puesto para ministrar la palabra. Porque debo decir algo, que en medio de tantas palabras, porque uno entra y prácticamente, y debo decirlo con harta pena, creo que muchas veces se buscan más tener like que oír la palabra del Señor. Es mucho más importante eso. Entonces, y en medio de un momento donde hay tanta palabra, pero tanta palabra, a veces pienso cuánto de verdad hay en todo lo que se dice. Y por amor a la congregación y por amor a quien quiera aprender en realidad, es que yo te voy a hacer esa aclaración principalmente por ti y por aquellos que están aquí que se unen a la misma pregunta en cierta manera. El Señor, cuando tú lees, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no sé quién tiene una Biblia con anotación Scofield, Josué, tú podrías acercarte a Números capítulo 6, por favor, de la Biblia Scofield, que es una Biblia que principalmente está escrita por uno de los padres del dispensacionalismo, por decirlo así, porque Scofield está considerado dentro de los que, de hecho, esa Biblia me parece que en el capítulo 1 dice la era de la inocencia, ¿sí? La dispensación de la inocencia o algo así. Ya, mira el comentario David, no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo Scofield, que pertenece a un grupo de personas que hicieron una Biblia de estudio. Bien, en el Nazareo o el Nazariato está graficado ahí en el capítulo 6 de Números, ¿ya? Pero no quiero que leas, Josué, por favor, no quiero que leas el tema de lo que dice la escritura, sino lo que dice el comentario, porque me parece que la Biblia, Scofield tiene anotaciones con un numerito. Sí. Ya. Ahí dice, me parece que en el verso 2, dice haciendo voto nazareo. Sí. Ya. Me gustaría que si tú eres muy amable, me leas, ahí tiene un numerito para ti. ¿Cuál numerito es? El 2. Ya. ¿Tú podrías leer el comentario Scofield, por favor, aquí al micrófono? Dice, esto es, separado o consagrado. El nazareo era una persona separada totalmente para el Señor. La abstención de vino, el símbolo de gozo natural, era la expresión de una devoción que hallaba todo su gozo en Dios. El cabello largo, por cierto, un reproche para el hombre. Era inmediatamente la señal visible de la separación del nazareo y una disposición a cargar con ese reproche, por amor a Dios. El tipo encontró su perfecto cumplimiento en Jesús. A ver, ¿cómo? Pero, disculpa que sea... ¿Cómo dice la Biblia en la anotación? El tipo encontró su perfecto cumplimiento en Jesús. Espera, dame un segundo. Eso quiere decir que no soy solo yo el que lo cree. Me parece que ahí leímos un comentario, porque estamos estudiando todos juntos. Leemos un comentario donde una Biblia comenta que esto se cumplió en Jesucristo. O sea, si se cumple en Cristo, ¿tendría Cristo un voto nazareo? Claro. Sí. Según esa Biblia, sí. No lo digo yo, es una Biblia de estudio. Ahora, alguien me preguntará a mí, bueno, ¿decía eso? Y algo más decía ahí. El tipo encontró su perfecto cumplimiento en Jesús, que fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, totalmente separado para el Padre, y quien no permitió que simples demandas, aunque naturales, lo distrajeran de su propósito. O sea que está aludiendo principalmente a que el Señor Jesucristo tenía un voto nazareo. Lo está diciendo la Biblia Scofield.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no está escrito en el Nuevo Testamento, pero yo me atrevo a decir de manera responsable que sí está escrito. ¿Por qué? Porque mira, aquí dice, habló Jehová a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová. ¿En qué libro está de la Biblia? Números. En Números. ¿Quién escribió Números? Moisés. ¿Qué dijo el Señor? ¿Que de quién escribió Moisés? De Jesús. Mateo dice, de mí escribió Moisés. Entonces, pero esto sí quiero que me acompañen. Aquí al Hechos, en el capítulo 8. Yo estoy hablando solamente de lo que tiene que ver con la escritura. No he entrado a hacer una interpretación. No voy a llegar más allá con eso, porque es como... ¿Ya? Pero sí voy a llegar hasta que ustedes lo entiendan. Ya. Dice así, en Hechos capítulo 8, el Espíritu le dice a Felipe que se acerque al carro del eunuco que leía el profeta Isaías. Entonces, en el verso 34, respondiendo el eunuco, 8:34, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De quién dijo eso Moisés? Moisés escribió acerca del nazareato por Samuel. ¿La Biblia habla de Samuel? ¿La Biblia habla de Sansón? ¿La Biblia habla de Juan el Bautista? ¿De verdad la Biblia se escribió para hablar de Sansón? No. Claro, aparentemente sí, porque cuando yo leo la historia de Sansón. ¿No? Pero ahí dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, no dice que no siguió leyendo de otros lados. Le anunció, ¿qué cosa? El Evangelio de Jesús. ¿De quién lo habló entonces Isaías? De Jesús. El último, Lucas, es como decir, haciendo un intento. Mira, Lucas 24. Versículo 27. Léalo usted mismo, si es posible. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Pero, ¿alguien de ustedes podría buscar en el Antiguo Testamento si el nombre del Señor Jesucristo está presente? No parece. ¿Moisés nombró a Jesucristo allá? No. Los profetas lo nombraban proféticamente en varón de dolores, pero no decían que era Jesucristo. Pero cuando él interpreta la Escritura, ¿qué es lo que dice? Lo que de mí decía. ¿De quién está escrito el Antiguo Testamento? Del Señor. Del Señor Jesucristo. Ya, el último intento. Hechos. Es lo que, digamos, en el capítulo 26 está hablando Pablo con Agripa, me parece. Claro, con Agripa está hablando aquí en Hechos capítulo 26. Él le está hablando acerca del Señor Jesucristo. Pero hay algo interesante aquí que tomar en cuenta. Que cuando él está hablando a Agripa, no hay Nuevo Testamento. Todavía no se escribía. Entonces, ¿con qué se predica Jesús si no tenemos el Nuevo Testamento? Con el Antiguo Testamento. Esas son las escrituras que se Ya, entonces, pero hagámoslo bíblico. Porque eso puede ser un pensamiento nuestro, pero hagámoslo bíblico. Capítulo 26 y versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer
y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, ¿cómo les predicaba a ellos? No diciendo nada fuera de lo que Moisés dijo. O sea, ¿de quién hablaba Moisés? De Jesucristo. Jesucristo. A ver, ¿El nazariato de quién habla? de Jesucristo. Es obvio. La palabra nazareo significa consagrado. ¿Hay alguno de esta mesa que piensa que el Señor Jesucristo no estaba consagrado más que Samuel, más que Sansón y más que Juan el Bautista? A ver. A ver, bueno, se dice, y también tengo que explicarlo, que él, y voy a ser breve en esto, se dice de que él no podría ser porque él tocó contacto con muertos, no tuvo el pelo largo. La escritura no dice si lo tuvo o lo tuvo, ¿no? O si tenía melena, no dice en realidad. Porque el nazariato es bien difícil, es bien en contraste con lo de los sacerdotes. Si ustedes lo leen en Ezequiel 44, creo que ahí dice que podían recortar su cabello, juntarse, no con muertos, pero me parece que por padre o por madre sí pueden. Luego dice que el cabello se lo podían recortar, no digamos todo, pero recortárselo, y también podían beber, no bebían vino solo cuando entraban a ministrar. Ya. Entonces se dice que el Señor Jesucristo habría faltado a esa regla por cuanto él sí tuvo contacto con muertos. Por ejemplo, cuando tocó el féretro, dice Lucas, me parece que es el Lucas 17, pero está en Lucas 17, que dice que él, al sanar al joven que iba muerto con la viuda, él toca el féretro y le dice: a ti te digo, levántate. Y también con la hija de Jairo, que también la niña duerme, y tuvo contacto con esas personas muertas. Y se dice que efectivamente él no puede haber tenido porque estaría transgrediendo la regla. Obviamente también bebió vino porque se le acusaba a él de ser bebedor de vino. Ya. Entonces tendríamos que, son esas dos cosas. Lo primero que quiero mostrarles es miren, se nos va a ir el tiempo en esto, y lo lamento en realidad, a pesar de que porque no era el tema que traía, pero sí, a lo mejor es necesario para ustedes. Les voy a mostrar algunas cosas. Miren, primero aquí vamos a comenzar en Marcos. En Marcos, en el capítulo me parece que es el 3, Marcos 3. Disculpen que hablen me parece, porque como no era un tema que tenía presupuestado, voy a tener que ir recordando. Marcos 3. A ver. El 1 en realidad, perdón, discúlpenme. Dice el versículo 21, a ver si ustedes me van acompañando con la lectura. Matías, por favor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Ya, ahí nomás. Luego el verso 29, Gabriel. Verso 29 dice: al salir de la sinagoga... O sea, era día de reposo, eso es lo que decía el verso 21. Al salir de la sinagoga... vinieron a casa de Simón. No dice que es otro día, ¿no? Es el mismo día, ¿ya? De Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Ya. Capítulo 3, versículo 1. Josué, por favor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le echaban para ver si le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Hay nomás. Hay muchos ejemplos de eso. Pero quiero que me acompañen ahora a Marcos, a Juan 9. Juan 9. ¿Ya? Juan capítulo 9. Ya. Disculpe. Dice así. Voy a leer yo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Todos conocemos el pasaje y lo sana. Bien. Dice así, versículo 12. Dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? Preguntando los fariseos por él. Él les dijo, no sé. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era... Día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo. Pregunta, les voy a hacer una pregunta. ¿Parece intencional? ¿Parece intencional que el Señor Jesucristo hacía una sanidad justo en el día de reposo? Cuando fueron a recoger espigas, según Mateo 12 parece que es, fueron a recoger sus discípulos espigas. ¿No les es lícito recoger espigas en el día de reposo? ¿Otra vez? Mira lo que dice aquí. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. A ver, si es que él se contaminó con muerto, ¿podríamos decir que ante los ojos de los hombres fue la única ley que quebrantó? No. También aquí ante los ojos del pueblo, si era tan espantoso que no, él no podía haber tocado un muerto porque lo hubiesen... No, perdón. Pero aquí dice que este hombre quebranta el día de reposo. Le dijo al hombre, me parece que en el día de reposo nadie podía llevar su lecho. No. Y en el Juan capítulo 5 él le dice, levántate y toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. Porque parece que toda la sanidad él hacía el día de reposo. Entonces, no sé, el Señor parece que lo estaba haciendo con un objetivo, porque justo sana el día de reposo. Sí fue que esa quebrantó esa ley. Por supuesto que aquí él está haciendo algo que no le era lícito hacer ante los ojos de quienes. De los ojos. Porque le veían de manera terrenal. Lo que pasa es que no es que esté quebrantando la ley, lo que pasa es que el hombre no entiende la ley, que es diferente. Entonces, cuando yo pienso en el nazariato de Dios terrenal, claro, tener el pelo largo, no tomar vino. Pero la pregunta es la siguiente. Voy a ahondar un poco más. Cuando aquí está quebrantando, ¿qué dice Job acerca de los mandamientos que Dios puso, por ejemplo, sobre el mar? ¿Por qué el mar no traspasa su lindero? Porque el Señor puso mandamiento. Porque el Señor puso mandamiento. ¿Por qué nosotros, que estamos boca abajo en la tierra, no nos caemos hacia el vacío? Le llamamos fuerza de gravedad. ¿Pero quién le dio esa orden? Dios. Ni una cosa traspasa. ¿Por qué la tierra gira en 24 horas diariamente sin equivocarse jamás? Cuando nosotros, nuestros relojes a veces se atrasan. ¿Quién le dio esa orden? Job dice que todo funciona por los mandamientos de él.
Sin embargo, el Señor Jesucristo rompió otra ley. Caminó Sobre el agua. Mm. Bueno, si nosotros queremos pensar en su nazareato, nosotros tenemos nazareato. Yo me corté el pelo y veo que ustedes también parece que se lo tuvieron. Parece que se fueron a hacer la basta porque es que tanta cuarentena uno ya no confía en nadie, no va al peluquero y hay unos muchas cones. Por ahí he visto a unos muchas cones, barbones, todo. Bueno, pasa eso, que uno no puede ir al peluquero porque también es un momento de. Ya. No nos vemos así. No nos vemos así. Para mí, específicamente hablando de ese tema, para mí, por ejemplo, cuando se dice que el Señor Jesucristo no tenía el cabello largo por un tema de indignidad, yo no comparto mucho ese pensamiento. Creo que no es el tema. Para ese pasaje, para eso se cita 1 de Corintios y capítulo 11. Pero observemos aquí en 1 de Corintios, porque uno tiene que ir a las escrituras, no es... insisto, muchas veces nosotros decimos, yo pienso, es que yo creo, es que yo pienso. Yo de verdad, a mí esa palabra me complica. Porque la iglesia del Señor no se edifica sobre el pensamiento de los hombres. Se edifica sobre la palabra de Dios. Claramente el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, pero no una palabra parcializada, no una palabra que está solamente en un pasaje y con eso yo hago una doctrina. No, tampoco se ha fundamentado sobre, por ejemplo, algún pensamiento que diga alguien de Google. No. Hay muchas personas, estuve escuchando un mensaje, no voy a nombrar las personas, pero estuve escuchando un mensaje de un pastor muy reconocido, que tiene Biblia de estudio, que ofende directamente al Espíritu Santo, no creyendo que hoy sea, por ejemplo, las manifestaciones del Espíritu Santo. Él no cree directamente en las manifestaciones del Espíritu Santo. Algunos mezclan la obra del Hijo Jesucristo, que tiene que ver con hacer nacer el fruto del Espíritu en una vida, que es amor, gozo, paz, con el bautismo del Espíritu Santo. Están mezclando la vida espiritual con el bautismo del Espíritu Santo, que son cosas diferentes, pero como la mente no las entiende, mezcla todo. Mezcla todo. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es que se habla del sello, es que cuando nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, por lo que dice Efesios. Es cierto, pero está hablando de un evento en específico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una pregunta, y no la encuentro tan difícil. Jesucristo, ¿quién engendró a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento. Desde el nacimiento. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando él fue a las aguas y subió a las aguas, ¿qué le pasó? Fue lleno. Pero no que había nacido del Espíritu. Luego, cuando por ejemplo el Señor Jesucristo comienza a formar a sus discípulos, a formar, llega al capítulo 13, formando a sus discípulos, estamos hablando de formación. Ya. Y Él les dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Por lo tanto, Él había formado en ellos hasta que llegasen ¿a dónde? Al amor. Pero nosotros sabemos que el amor parte con fe, después Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. O sea, es algo a lo que se alcanza, que a ellos les costó 3 años, pero esa es la formación, y el Señor les dijo claramente en ese pasaje que las obras que Él había hecho con ellos, cuando Él va, incluso en el capítulo 17, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea que Jesucristo tenía una obra. Es más, aquí en Juan, donde estamos leyendo, Él dice claramente aquí, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Cuáles son esas obras? Darle crecimiento y formación a un creyente. Pero luego que lo forma, luego viene el Espíritu Santo y lo llena, porque ¿qué les dijo a ellos? No os mováis de Jerusalén. Hasta que Leámoslo, miren, aquí a la vuelta, en el capítulo 7, me metí en otro tema, pero es por la razón de que a veces creemos cosas que
No tienen sentido en realidad. ¿Ya? Entonces dice ahí el capítulo 7. Miren, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido sobre el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Pero pregunta, ¿había creído Pedro en el Señor? Sí. Sí. ¿Había creído, por ejemplo, habían creído los discípulos? Sí, pues si lo habían dejado todo y lo habían seguido. Habían hecho mucho más de lo que nosotros podríamos hacer. Hemos dejado todo eso nosotros, trabajo, todo por seguirlo. Entonces ellos sí habían creído, sí, pero Él les dijo: esperen. Él le había abierto las Escrituras en Lucas 24, 45. Pero les dice: esperen hasta que se hayan vestido del poder. Y allá en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Son eventos diferentes. Que Él forme su vida espiritual en nosotros es la obra de Jesucristo. Pero que seamos llenos de poder del Espíritu es la obra del Espíritu Santo. Son cosas diferentes. Entonces se mezcla todo. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de Nazariato, que yo les decía, vamos a ir a 1 Corintios con respecto solo al cabello. Mira. En el capítulo 11. ¿Ya? Versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Noten eso. Bien. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza De todo varón. y el varón es cabeza De la mujer. y Dios la cabeza. De Cristo. Ya. Tema principal. La cabeza. ¿Pero qué significa la cabeza? Autoridad. O sea, podríamos leer perfectamente: Cristo es la autoridad del varón, el varón es la autoridad de la mujer y Dios es la autoridad de Cristo. ¿Sí o no? Ese es el tema. Luego, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero cubrir la cabeza, ¿de qué significa? ¿De qué está hablando? De la cobertura. Ese es el tema. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Conmigo? Ya. Luego dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de ella? El varón. Pues ella no puede salirse de su cobertura. Eso es lo que está diciendo. Ya. Luego dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Ah, ahora aparece el cabello. Pero el tema es el cabello largo. El tema es si alguien tiene el cabello largo. No, eso no es el tema. Es un símil para poder entenderlo. Pregunta solamente. Así hasta ahí, no quiero leer más. O si vamos a leer un poquito más, pero ¿tiene Jesucristo el cabello largo en ese respecto? Sí. ¿Por qué? O está sujeto a la autoridad que es Dios, el Padre. ¿La iglesia tiene el cabello largo? Debiera tenerlo. Debiera tenerlo, porque ¿quién es su cabeza? Cristo es su cabeza. El tema no es el cabello aquí, el tema es la cobertura. Y lo voy a seguir leyendo y se van a dar cuenta. Así que el que sacó el texto, lo sacó de contexto. Dice así: porque si la mujer no se cubre, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios con respecto a la mujer. Por ejemplo, con respecto a Cristo, ¿quién es la cabeza? Dios. ¿Dios se tiene que cubrir la cabeza? No, pues él de hecho no tiene autoridad. Él es la autoridad suprema. Con respecto a la iglesia, ¿Cristo tiene la cabeza cubierta? No, la mujer tiene que tenerla. Ya. Dice así. Dice: pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por la mujer por causa del varón. Pero se dan cuenta que tiene que ver con cobertura. Fíjense ahora. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
sea, autoridad sobre su cabeza. Sigue hablando del mismo tema, que ¿quién es cabeza de ella? El varón. ¿El tema es el cabello? No. El tema es la autoridad. Yo lo veo clarito. Cuando aquí dice por causa de los ángeles, voy a explicar un poquito de eso. Solamente con un ejemplo. Satanás. Está Eva. Satanás le habla a Eva. ¿Ella se cubrió la cabeza? No, ¿Por qué? ¿Qué hizo? accedió a lo que... Le dijo Satanás. ¿Qué tenía que haber hecho ella? Consultarle al esposo. De eso está hablando aquí en realidad. Ahora, ¿se liga esto al nazareato? Por supuesto. ¿Es el cabello un símbolo de solo indignidad o un símbolo de estar bajo la autoridad de mi Señor? Sí. Sí. A ver. Eso es lo que dice ahí. Es más, podría decir esto. Los nazareos, no solo eran nazareos ellos, sus madres se les prohibía cosas. No se tenían que dejar el cabello largo porque ya lo tenían. Pero a ellas se les prohibía tomar vino también. No beberás ni un producto de la vid mientras tengas al hijo en el vientre. Ni te vas a contaminar con cosa alguna. ¿Sí o no? Mira ahora. Miren esto, porque esto no se ve tan claramente. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón Nace de la mujer. ¿Cristo de quién nació? ¿De quién? de la iglesia. De la iglesia. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, la iglesia tiene que no puede beber producto del vino. Espiritualmente hablando, Claramente. tiene que estar bajo cobertura. Sí. ¿Puede contaminarse? No. Por causa del hijo que tiene en el vientre. Pero ese hijo, ¿quién es? Espiritualmente hablando, Jesucristo, el nazareo por excelencia. Más que claro. Dice entonces, pero todo procede de Dios, porque sigue hablando lo mismo. Dios es la autoridad máxima. Bien. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, pero está hablando de la cobertura del varón. Ahora, también de la iglesia de Cristo. ¿Ya? Luego dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo, Desdado el cabello. por eso que cuando una mujer se casa tiene un velo, pero el varón no tiene velo, porque cuando el papá la trae velada, con un velo, que a veces nosotros hacemos la ceremonia y no sabemos por qué son. Ahora, y hermano, ¿de dónde sacaron el velo? Lo sacaron de allá de Génesis, tienen que buscarlo luego, La esposa de Isaac. la esposa de Isaac, que es Rebeca. Entonces Rebeca, cuando ve al varón, se puso un velo. ¿Se acuerdan? Ella venía de la casa de su padre, la fueron a buscar y cuando ve al varón, se veló. ¿Pero qué significa el velo entonces? Que él va a ser su... Cobertura. Entonces la trae el papá velada y se la entrega al varón velada. ¿Pero por qué el papá entrega a la hija? Porque ahora el varón la tiene que cubrir en todos los sentidos. Entonces aquí está hablando del cabello. No está hablando del cabello principalmente. Y cuando dice el varón le es impropio dejarse crecer el cabello, porque en cuanto a esa relación, él es cobertura de ella. Pero en cuanto a Cristo espiritualmente, tiene que estar cubierto. Es por eso que las mujeres, a ver, dice, es que Cristo es la cabeza de toda mujer, y el varón le dice, es que yo soy la cabeza tuya. Sí, pero él también tiene cabeza. Él está sujeto a Cristo. Y Cristo está sujeto a Dios. Entonces, ¿quién gobierna en realidad la casa? Dios. Es como cuando, a ver, es como no leer el contexto de las cosas. Es como cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué es lo que salva? La fe. Somos salvos por fe. Sí, pues yo creo. Sí, pero la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que salva en realidad? La palabra, porque oír la palabra me produce a mí la fe. Entonces, yo necesito la fe
para creer en el Señor, pero yo no puedo tener fe si no oigo la palabra. Entonces, ¿me entienden? Es como creer una cosa como incompleta. Tú eres varón de la casa, sí, pero en realidad el que gobierna la casa es Dios, po. Porque Dios de Cristo, Cristo de ti, y así, po. La única cabeza, el único que no tiene la cabeza cubierta es el Padre. Todos los demás, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo de mí mismo nada puedo hacer, porque Él estaba consagrado completamente a Dios, eso es indudable. Luego, el último ya para que no peleen. En Efesios, mira, en Efesios capítulo, me parece que es el 4, Davidcito, en el 4. En el 5, disculpen. Capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿De qué vino está hablando? Si Pablo, el mismo que escribió esta carta, le recomienda a Timoteo que se tome una copita de vino por causa del estómago. De hecho, le dice, usted puede leer, por ejemplo, a los diáconos, no dados a mucho vino. No dice que no tomen vino. No dados a mucho vino. Y aquí estoy hablando de algo controversial. Porque hay personas que dicen... Pero es lo que estoy citando, lo que dice. Este vino que está citando aquí, en realidad es un vino más bien espiritual. El vino que los sacerdotes nosotros, para no entrar, él dice, no te contamines con esto, con el vino. Por último, hermano, y esto lo tengo que decir, Cristo en la iglesia tiene voto nazareo. No es que no lo dice. Juzguemos nosotros, mire. Segundo de Corintios en el capítulo 6. No juntarse con los muertos. Bueno, a veces uno los invita a la casa, ¿sabían? ¿Saben que hay algunos que pueden ir a la iglesia y se están juntando con los muertos? Pero es que los muertos saltan. Hablan también. Deja que sus muertos entierren a sus muertos. Deje que sus muertos se entierren a sus muertos. ¿Se estaba refiriendo realmente a sus muertos? ¿Cuántas vidas muertas espiritualmente? ¿Cómo se encuentra una vida en el mundo? Muerta. Mira lo que dice la Escritura aquí en el capítulo 6. Muertos son delito y pecado también. Mira, hablando de no solo de Cristo, sino también de nosotros como la iglesia, que somos portadores de aquel que es consagrado para Dios, que es el Cristo. Ya. Dice, verso 11, 6:11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, dice, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué dice la Escritura? Que cómo están los incrédulos. Muertos. El que no ha creído ya ha sido Condenado. Estábamos muertos en nuestro delito Y pecado. porque no creímos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz? Con las tinieblas. ¿Cómo está en comparación una persona que cree en Dios con una que no cree en Dios en tiniebla? ¿Quién está más en tiniebla que un muerto? Ya. ¿Pero qué es lo que significa nazareato? Apartado, consagrado, separado. Eso es lo que significa. Ya, sigamos. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué hacen estas personas juntas? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, por lo cual, si Él va a ser mi Dios y yo voy a ser su pueblo, salid de en medio de ellos y Apartados. o nazareados. Si la palabra nazareo significa apartarse, ustedes lo oyeron. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis Lo inmundo. o los muertos. ¿Somos nosotros entonces también nazareatos? Sí, somos. ¿En la iglesia tiene un nazareado? Sí. En cuanto al servicio al Señor, por supuesto que sí. Consagrarse totalmente. Lo más probable es que no lo expliqué, pero como yo
pensaba todo esto que le estoy diciendo, lo dije así como rápido, claro. Bueno, doy gloria al Señor y gracias al Señor porque eso permitió que lo podamos hablar. A lo mejor nadie ha hablado quizás este tema. Y no me recuerdo, pero dice, y no toquéis los mundos y yo recibiré. Quiero que recuerdes esa palabra para una última vez. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Muerto. ¿Dónde está la contaminación en la carne de otro de un muerto? ¿Tendría un sentido espiritual? Y de espíritu. Y de espíritu, perfeccionando la santidad. En el temor de Dios. ¿Y qué significa temor de Dios? Reverencia al Señor. ¿Significará pelo largo? Mm. Si Él es el Señor, por eso que ¿por qué le obedezco? ¿Cómo se perfecciona la santidad? ¿Cómo me aparto? Porque ¿qué comienzo a hacer? A temer al Señor, y el Señor me dice, no te unáis en yugo desiguales. Entonces yo me empiezo a santificar, pues no me comienzo a juntar. Amén. Por lo tanto, ¿cómo tengo el cabello espiritualmente hablando? Estoy cubierto, estoy obedeciendo a aquel que es mi cabeza. Amén. Por supuesto. Y dice, y yo os recibiré. ¿Ya? Nada más, no leo nada más porque alguien dijo así. ¿Al buen entendedor? Números capítulo 6. Donde comenzamos, terminemos. Un verso en específico, usted lo... Mire. Quiero decirles que, para terminar, en conclusión, los nazareatos más famosos, Samuel, capítulo 3, verso 17, si no me equivoco, lo recuerdo muy bien siempre, porque él dice, no dejarás que ninguna de tus palabras caiga a tierra. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿A quién se refiere? Sino que hará todo aquello para lo cual la envié. Jesucristo, el verbo de Dios. Luego, Samsón, ¿cuál es el? Su característica, podríamos decir. ¿Cuál? Su fuerza. El poder. Su fuerza, el poder. Yo les predico a Cristo, poder de Dios. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Juan el Bautista, característica principal, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Esas tres cosas, que la palabra no va a caer en tierra, que es una palabra, un verbo que produce vida. El poder y la llenura del Espíritu Santo, ¿en quién se cumplen? En Jesucristo. Esos tres nazareatos hablan de Él. La Biblia habla de Él. Nosotros queremos ser como Sansón. No, nosotros debemos ser como Cristo. Sansón no era nada sin Cristo. Pero cuando yo veo a Cristo desde el Nuevo Testamento para adelante, es una pena, es una tristeza. Porque el eunuco fue predicado con Cristo. Le predicaron del Evangelio de Jesús con el Antiguo Testamento, si Cristo está presente desde el principio. Desde el principio. Bueno, entonces, pero quiero decir esto. Aquí, leer aquí. Dice 6. Verso 13. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Dice así. Esta es, pues, la ley del nazareato. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Y yo recibiré. Lo dijiste tú mismo. Cuando se cumplió el tiempo de nazareato del Señor Jesucristo en su consagración, adivina qué vino a hacer Él. Se presentó a la puerta del tabernáculo. Dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. ¿Y con qué se presentó según Hebreo? ¿Con sacrificios de cordero o por medio de sí mismo? Dice aquí. Además, y ofrecerá su ofrenda a Jehová. ¿Cuál fue la ofrenda del Hijo? El mismo.
un cordero de un año sin tacha en holocausto. ¿De quién habla eso? Del Señor. He aquí el Cordero de Dios. Cuando él cumplió el tiempo de su nazariato, ¿qué dijo él en la cruz? Consumado es. ¿Quién ahora terminaba el tiempo del nazariato? Ofreciendo delante del Señor y presentándose a Dios por nosotros, por medio de un cordero que Hebreos dice que ya no es por un cordero, digamos así, sino por medio de sí mismo. Se presentó sin mancha a Dios, para no tapar los pecados, sino quitarlos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, esta pues es la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto y una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda De paz. Él es nuestra paz. ¿De quién habla esto? Me parece que no estaba tan equivocado el comentario. Visto a la luz de la Escritura, yo no he leído libros ni una cosa, mi amado. Amén. No sé si eso le responde la pregunta. Ah. ¿Tenía el Señor un voto nazareo? Según lo que hemos leído. ¿Qué piensan ustedes? Yo le pienso. ¿Qué piensas tú, Josué? Claramente, lo que pasa es que muchas veces yo analizaba mientras usted hablaba que tal como en el antiguo tiempo, cuando el Señor le hablaba, inclusive a veces sus discípulos a veces no entendían. Porque podemos ver muchas parábolas donde se habla del pan, se habla de la levadura, y siempre nuestra mente va en pos de lo que nosotros conocemos como pan o conocemos como levadura. Pero claramente detrás de todo lo que está escrito hay uno solo en el cual se refleja. Cuando usted nombraba, yo me acordaba de José, me acordaba de David, de Moisés, de Abraham, cómo ellos mostraban realmente qué simbolizaba. ¿Qué simbolizaba ese cordero cuando Abraham tenía que ir a matar a su hijo? Que Dios se lo había... ¿Qué simbolizaba? Realmente permita al Señor que Él abra nuestro entendimiento, nos pueda sacar esa mentalidad tan carnal que uno puede tener, que solamente pensamos en lo terrenal, en lo que nosotros creemos que puede ser y nos imaginamos. Pero a la luz de la Escritura el Señor muestra realmente que no es como el hombre lo piensa, sino es como Él lo dice o como es realmente. ¿Y sabe qué? Me doy cuenta que está tan oculto que no, porque hablamos del nazareato o del nazareo, pero si nos fijamos, recorrimos la gran parte de la Escritura del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, donde está escondido, donde llegar de un pasaje a otro no se trata de entenderlo, digamos, con la mente, sino que el Señor tiene que ir dándole el entendimiento para poder comprender. Amén. Hermano, disculpe que le quite la moderación, pero ¿él tenía nazareo el Señor Jesucristo? ¿Qué piensa usted? Bueno, O sea, claramente la Escritura nos ha demostrado que efectivamente lo tiene. Y bueno, yo también me acordaba de lo que dice la Escritura en cuanto a Nicodemo y el Señor hablando en cuanto al nuevo nacimiento. Y el Señor les decía, si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo quieren que les explique quizás las espirituales? Entonces el hombre tiende a aterrizar todo, y en realidad si nosotros pensamos en la serie de temas que hemos visto anteriormente, vemos cómo se ha desfigurado. Bueno, hablábamos del desfiguramiento que en realidad se hace de lo que el Señor nos habla por medio de la Escritura, y cuán necesario a veces que nosotros podamos darnos el tiempo de escudriñar, que hay cosas que están más allá de lo que nosotros quizás podamos leer, y a veces nosotros, vuelvo a insistir, pensamos cosas tan... cuando hablamos de cielo, bueno, cuando Pablo habla del cielo, nos imaginamos inmediatamente lo que está arriba, cuando el Señor claramente nos quiere mostrar otra cosa más. Entonces, gracias al Señor, yo le doy muchas gracias al Señor porque nos muestra estas cosas. En realidad, yo siempre siento que el Señor a veces como nos da mucho cuando nosotros en realidad no merecemos tanto, y Él nos muestra estas cosas que están escondidas, y hay una riqueza, más que una riqueza espiritual que el Señor en realidad nos muestra, y agradecido de Él en realidad, que el Señor cada día, como dice su palabra, vayamos limpiando nuestro corazón, sacándonos todos esos conceptos que tenemos metidos en nuestra mente en realidad, que impiden poder ver estas verdades que están ocultas en realidad a la luz de la Escritura. Entonces no sé si alguien más que... No sé, amén. ¿Alguien más? ¿Matías? O sea, bien lo
bien lo pensaba mientras hablábamos del Nazareo, lo que también se menciona mucho que todo es sombra de lo que se supone que se quiere mostrar. Porque al final, como bien mencionaba el hermano Josué, digamos, la higuera es una sombra de algo, los panes y los peces son sombra de algo, la semilla es sombra de algo que tenía que mostrárselo de esa forma para que ellos pudieran entender algo humano. Pero al final todo venía por detrás, pero todo eso venía en el cumplimiento que al final, como mencionaba Scofield, digámoslo así, el cumplimiento es Cristo. Si tenemos claro eso, Pablo dice, como que separan todo en Pablo, en Apolo y en Cristo, y al final todo viene en Cristo. Él dice ser perfeccionado en Cristo, ser imitadores de Cristo, porque al final dice, ya, ser imitadores de mí, pero que yo soy imitador de Cristo. O sea, al final todo es cumplimiento en Él, todo eso, o sea, doy gracias al Señor de que de a poco vamos aprendiendo esto, pero al final, es como dice el hermano Gabriel, sacando las costras que primero tenemos, porque al final todo eso se va enseñando. A partir puede que de una interpretación humana, pero al final todo viene como a beneficio nuestro, pero solo si el Señor así lo permite. Porque al final todo viene como, el Señor dice, la llenura del Espíritu Santo, bien lo ha mencionado usted, viene ya después de formarse, ser formado, la llenura es la que da como, y de ahí salieron a hacer las cosas. O sea, el Señor tiene que llenarnos primero de todo lo que Él nos ha enseñado, de todas las cosas que nos va a ir limpiando, para que después nosotros vamos a decir, con pleno entendimiento, sí, Jesucristo tenía nazareato. ¿Por qué? Porque en la Escritura lo dice, solo que tenemos que empezar a entenderlo. Claro. Y eso al final como que me da mucho lo que decía Pablo, o sea, él dice ser imitadores de Cristo, no de mí, Amén. de Cristo. Y eso fue Amén. gratificante, o sea, ver todo esto para la luz de la Escritura, que es lo más importante, porque al final esto es lo que nosotros creemos, al final, está todo aquí. Amén. Amén. Bueno, yo creo que antes de darle la oportunidad a David, quería tomarme de algo que tú dices, porque por ejemplo, cuando a veces creemos algo, a veces lo creemos porque todos lo dicen. ¿Me entiendes? Entonces, claro, el árbol de la vida, ¿me entiendes? O, por ejemplo, que alguien, lo hablaba con el pastor Adolfo en días pasados, que a veces las personas dicen, pero ¿cómo todos van a estar equivocados? Entonces, pero si ustedes analizan a la luz de la Escritura, por ejemplo, en tiempos de Josafat con Acá, habían 400 profetas que le profetizaban al rey cosas buenas. Y cuando él dice, ¿hay algún profeta de Jehová que me diga la verdad? Encontraron solo uno. Y no lo quería nadie. Era poco querido. Entonces no sé por qué a veces pensamos que en la mayoría está la verdad, cuando por ejemplo en tiempos de Elías, 400 de acá, 450 de acá, 400 de Jezabel. No eran profetas del mundo. La palabra dice que él convocó a Israel. Acabe la rey de Israel y Jezabel su esposa de Israel. Toda la idolatría que había y todos los profetas cómo profetizaban. Y resulta que había uno solo verdadero. Elías. Yo no sé por qué tenemos que creer como todos creen. Entonces yo busco ahí en Google y en Google me dice a mí que Dios no tenía, que Jesucristo no tenía nazareato, porque esto, por esto. Incluso me parece que dice que algunos confunden que fuera nazareo. Perdón, no, de Nazaret. No sé quién podría confundir algo así, porque es obvio, yo creo que todos sabemos que los que somos de Valparaíso somos porteños. O sea, no sé quién sería a tal nivel que pudiese confundir la palabra nazareo con nazareno. Nazareno es gentilicio, o sea, no sé quién podría hacer tal cosa. ¿Entienden? Así que por si acaso yo dije nazareo, no nazareno. Yo no dije nazareno, porque entiendo que es un gentilicio, así que no ha llegado. ¿Me entienden? Entonces, pero como todo el mundo piensa, no, Jesucristo no tenía voto nazareo, porque esto, por esto, nadie realmente viene a la Escritura a decir, Señor, enséñame tú. Amén. Enséñame tú. Como la actitud de Daniel que un poco él tenía cuando sí le muestra todas esas cosas, dice, bueno, Señor, él va a preguntarle al Señor cuando le muestra todas las visiones, le dice, Señor, pero enséñame tú, en realidad. Enséñame tú. Entonces hay tantas cosas de la Escritura que como la mayoría las hace, yo las hago porque las hace la mayoría. Pero no porque las crea yo o porque el Señor me las haya enseñado. Hoy yo he visto mucho tiempo, y disculpen esto, he visto por mucho tiempo que se predica con libros, con fotocopias de libros, de cosas que otra persona. Entonces, me parece que también lo comentaba el pastor Adolfo hoy, que se va a estudiar la Biblia, pero perjuiciado por algún libro. Por ejemplo, la persona que estudia, por ejemplo, lo que tiene que ver con el dispensacionalismo, va y lee la Escritura, pero ¿qué es lo que busca en ella? Lo que otro le dijo que decía, dispensacionalismo.
pero no se ha puesto a estudiarlo. Voy a usar una palabra bien controversial. La voy a dejar ahí rebotando. Capaz que alguien pregunte, pero bueno, la voy a dejar rebotando. ¿Hay alguna iglesia, alguna persona que ponga en duda que vamos a ser raptados antes de la gran tribulación? Nadie lo pone en duda. ¿Por qué? Porque desde niño hemos escuchado y visto películas donde la gente desaparece y queda la ropa ahí. ¿Alguien lo ha comprobado en las escrituras si es así? Es más, se le llama la doctrina del rapto. Y el rapto no es ninguna doctrina. Eso es profecía, neta. Solamente se puede aclarar a la luz de la revelación del Espíritu Santo. No es doctrina. Doctrina es los padres se honran. Doctrina es los hijos obedecen a los padres. Doctrina es sujetarse a los jefes. Es lo que, si alguien quiere aprender de doctrinas, tiene que leer Tito, Timoteo, Filemón. Ahí habla de doctrinas. Sujétase todo a las autoridades superiores, también romanos, ¿entienden? Pero si quieren profecía, tienen que tener, para ir, cualquier persona puede acercarse al Apocalipsis para entenderlo. No, eso no es leche. Obviamente eso no es leche espiritual. Y la doctrina es leche. Sin embargo, Pablo incluso dice que uno debe juzgar la palabra y con qué palabra se dirige a la iglesia. Porque todas las palabras no son lo mismo. Un ejemplo de esto. No estamos a lo mejor, pero analizarlo. Para ver esto. Aquí me parece que es en 1 Corintios, en el capítulo 14, creo que es. Miren. Ya. No sé si alguien lo juzgará, pero hoy como... es muy difícil hablar porque la persona es teólogo. Perdonen que use la expresión, teólogo. Y como es teólogo, ¿quién les va a venir a enseñar? Tío santo. No, sí, pues. Sí, pues. Es tan difícil. ¿Quién va a decir con un corazón tan humilde de decir, considerar al otro como superior a sí mismo? Enséñame. Yo no sé esto. De verdad que no lo había visto. Bueno, hay una de las cosas que la iglesia no ha visto es que no todos tienen la misma palabra. Pablo dice así, aquí en 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 6, para ir al grano. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con Revelación. o Conciencia. no es lo mismo revelación o con ciencia o con Profecía. o con Doctrina. Fíjense que ahí tienen 4 ramas nomás de la palabra. Fíjense que hay que juzgar si va a hablar con revelación, si va a hablar con ciencia, o si va a hablar con profecía, o si va a hablar con doctrina. Pero ¿por qué en la iglesia hoy todos son doctrinas? La doctrina del rapto, la doctrina de esto, la doctrina de esto otro, la doctrina de esto, la doctrina... ¿Todo es doctrina? No todo es doctrina. No todo es doctrina. Que un solo texto. Bueno, en el capítulo 14, en el versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene Doctrina. tiene Lengua. tiene Revelación. tiene. Interpretación. Fíjense ahí los dones cómo van sirviendo a la iglesia. ¿Hablan todos doctrina? No. Hay algunos que tienen revelación. Pablo dice que entre los que han alcanzado madurez, él habló cosas acorde a la madurez. Y entre los que no han alcanzado madurez, Jesucristo y este crucificado. Doctrina. Fíjense que ellos, todo ahí era en vanidades, no habían pecado, había desorden, no os reunís para lo mejor, desorden, había problemas de santidad. Doctrina. Pero cuando estamos hablando de temas de profecía, Apocalipsis es profecía, ¿sabían que en inglés es profecía? El libro Apocalipsis revelaciones. Por lo tanto no puedo ir, eso no es doctrina. Entonces ya, noten, pero ya estoy perjuiciado que alguien me enseñó eso, entonces yo creo eso.
Y si osa alguien venir a decir algo lo contrario, él está mal porque la mayoría cree lo otro. Perdón, pero Elías no fue así. Jeremías tampoco. Micaías tampoco. Ni siquiera el mismo Señor Jesús. ¿Mm? Nosotros somos llamados, la Escritura dice claramente, no lo voy a buscar, 2 Corintios, está aquí al ladito, pero si alguien lo quiere buscar en su casa, no sé. En 2 Corintios dice que nosotros somos llamados a mirar las cosas que no se ven. No llamamos a mirar las que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén.